Bienvenidos, colegas y amigos del Perú y el mundo, a este su programa Seguridad Energética Noticias del Colegio de Ingenieros del Perú. Yo soy Víctor Fernández y el día de hoy estaremos tocando el tema el uso del GNL en el transporte de carga pesada. Y nos acompaña el ingeniero Luis Tello. Luis es ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma, con más de 14 años de experiencia en el área comercial del sector hidrocarburos, principalmente en GLP y en gas natural en el país, ¿no? Es responsable del desarrollo del mercado de gas natural comprimido en estaciones de servicio en dos de las principales empresas peruanas y actualmente es encargado fue encargado del proyecto del Corredor Verde de GNL en la zona norte del Perú. Colaborador directo en el diseño, compra de equipos y operación de estaciones de servicio de GLP, de GNC y GNL. Actualmente es gerente general de la empresa colombiana J2K Energía y Combustible. Bienvenido, Luis, a tu programa Seguridad Energética Noticias. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación y poder conversar sobre los beneficios del GNL en el sector de carga pesada y darle a conocer a todos tus oyentes el uso finalmente que se le da a este nuevo combustible. Bien, bien. Bueno, estamos teniendo una pequeña demora, pues me imagino que todos nuestros oyentes y televidentes están festejando el triunfo de Argentina. Entonces nuestro programa ha tenido que correrse un poquito, ¿ok? Pero igual no hemos dejado de hacerlo por ustedes porque sé que son fieles a este programa y estaban esperando sobre todo este tema que es tan importante, ¿no? Nosotros podemos ir resumiendo algunos datos relevantes, ¿no? Desde que empezamos a desarrollar el gas natural en el país, tuvimos la enorme, posibilidad de hacerlo al más alto nivel, ya que en la primera década de este siglo pudimos en el país tener gas natural licuado, ¿no? A través del proyecto Melchorita. Es una tecnología de primer mundo que permite darle un valor agregado y hacer que el gas natural pueda llegar a muchos más lugares, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ya teníamos el gas natural licuado en el país, disponible de alguna manera, la normativa tardó muchísimo, ¿no? A pesar que comenzamos a propiciarla personalmente, hice varios proyectos para las entidades estatales encargadas de esto, de poner a disposición del pueblo peruano este magnífico combustible. Esto demoró mucho. Sin embargo, en el 2021, a través del Decreto Supremo el 016-2021-M, exactamente en julio, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la norma que iba a permitir y que permite actualmente dar impulso a esta comercialización del gas natural licuado, ¿no? En todos los sectores de transporte e industrial, ¿no? Todavía, y eso era importante manifestarlo, desde un inicio siempre se pensó que para uso de unidades menores todavía no estamos preparados, sobre todo por una cultura importante de lo que es gas natural licuado, ¿no? Si bien es cierto, las condiciones en las cuales se comercializa, se usa este producto cumple altos estándares de seguridad en el mundo y el Perú es uno de los primeros en acogerse a estos. También se requiere una cultura del uso del gas natural licuado y entonces hemos preferido que sea primero para la parte de transporte industrial, ¿no? Y es así como, bueno, ya tenemos este nuevo combustible que puede ser utilizado por diferentes tipos de industrias, ¿no? Sobre todo las grandes, ¿no? Y que están muy alejadas normalmente de los centros urbanos, ¿no? Como por ejemplo las empresas agroindustriales, las empresas mineras y todos aquellos que tienen procesos productivos importantes y que necesitan inclusive
llevar mercancía y sus insumos, tanto como materia prima como sacar sus productos a través de transporte, ¿no? Adicionalmente, es importante hablar que en 30 de mayo de este año, del 2022, los Inermin también ha hecho lo que le correspondía y a través de la resolución del Consejo Directivo 091-2022 ha hecho una nueva aprobación modificando el anexo 3.4 para el reglamento de registro de hidrocarburos, con lo cual ahora se permitiría, digamos, básicamente lo que hizo es dar precisiones, ¿no? Porque antes estaba muy genérico, entonces ahora están las precisiones necesarias para los agentes que pueden comercializar, ¿no? No solo el GNB y el GNC, sino sobre todo el GNL, ¿no? Hablar de las unidades móviles de GNBL y el distribuidor de GNBL, ¿no? Digamos, para mí es casi un tema personal de satisfacción. Fui el creador del concepto GNBL, ¿no? Cuando hice los primeros, hace muchos años, los primeros borradores, y eso se ha mantenido. Y eso tenía una finalidad y es bueno recalcarlo, ¿no? Si nosotros consideramos al GNB todo lo que era, digamos, combustible de uso para transporte, el GNBC y el GNBL digamos, y ya no tenía que hacerse una nueva normativa, se iban a beneficiar de todos los 20 años, bueno, específicamente 2005, ¿no? O sea, los 17 años de normativa que existía, ¿no? Entonces, oímos realmente con muchas expectativas que ya el mercado comienza a moverse, ¿no? Hemos oído sobre todo a aquellos que trabajan ya con gas natural licuado, las dos concesiones. Lástima que la concesión del sur hoy con Petroperú todavía no está moviendo el mercado del sur. Sin embargo, el mercado del norte está muy activo y hemos oído con gran interés que ya hay algunos proyectos muy pronto posiblemente ponerse a disposición de los usuarios en estaciones, ¿no? Dos estaciones de GNL que al final estarían, digamos, haciendo viable este famoso corredor verde que siempre se habló en la zona, sobre todo de la costa, ¿no? Y por qué no en algún momento en la sierra. Todos estos temas hacen muy relevantes, ¿no? Hoy que el precio del petróleo se dispara, vuelve a bajar, estos conflictos geopolíticos y que nos ponen de alguna manera dependientes de los países petroleros. Nosotros somos un gran importador, hace que el diésel pues sube y baja y no le dé a los usuarios de transporte, sobre todo, y a los industriales, digamos, la posibilidad de mantener unas operaciones estables mirando el largo plazo. Y es el momento que debemos aprovechar el gas natural licuado. Es magnífica oportunidad para el país y digamos, por eso es tan importante este programa. Con Luis vamos a conversar de este tema por su amplia experiencia. Él ha sido uno de los gestores directos en estos proyectos, ha estado muy involucrado con este tipo de combustible, ya que esto abastece de alguna manera las distribuciones del norte, donde él participó muchos años, ¿no? Y ahora en los proyectos que tiene internacionales. Yo quisiera, Luis, que nos empieces dando un poquito para que nuestros oyentes comiencen a tener la diferencia. Si bien es cierto, la norma le va a llamar a los dos GNB guión, porque luego son gas natural vehicular, a uno le va a llamar guión C y al otro guión L, pero ya en nuestro público ya caló que uno es el GNB y el otro es el GNL, ¿no? Uno es el comprimido y otro es el licuado. Háblanos, por favor, la diferencia para que nuestros oyentes y televidentes tengan claro qué es cada uno de ellos. Sí, claro. Lo que tú has dicho, tienes toda la razón. El gas natural, digamos, el GNC, el GNL es el único, es el mismo gas. La diferencia es que uno está en forma líquida, ¿no? Que ha sido procesado, transportado y almacenado en estado líquido a una baja temperatura. Mientras que el GNC, que es el gas natural comprimido, es un gas que está almacenado en alta presión, más o menos entre 200 y 250 bares. Pero ambos son utilizados en transporte, ya sea en autos ligeros, en carga pesada. La única diferencia que, como tú lo has indicado,
es diferenciarlos de alguna forma, ¿no? GNBL, gas natural vehicular en forma líquida, y el GNBC, gas natural vehicular en forma comprimida, ¿no? O en estado gaseoso. Antes no existía el GNL y todos llamábamos GNB, que era el gas natural vehicular, pero era en fase gaseosa, ¿no? Ahora con este nuevo gas en forma líquida, como tú indicas, la normativa tuvo que ser cambiada o adecuada para no modificar o para no crear una nueva normativa. Como tú mismo lo indicaste, lo único que se hizo fue cambiar la nominación o la denominación de GNV, ¿no? Gas natural vehicular, ya sea en forma líquida como GNBL o como estado gaseoso GNBC. Pero ambos son para utilizarse, digamos, en el sector transporte, ¿no? Eh, Como te mencionaba, ambos son el mismo gas, la diferencia es en su fase térmica. El GNL es un combustible criogénico que va a menos 160 grados, ¿no? Eso funciona en un camión de forma perfecta. Ya la tecnología es utilizada en varios países en Europa, inclusive China, que tiene una gran cantidad de flota de camiones utilizando GNL. Y la ventaja de utilizarlo como líquido es el tema de la autonomía versus el comprimido, ¿no? Eso básicamente. Correcto, correcto. Entonces, es importante, claro, podríamos seguro explicar mucho de las características físico-químicas de cada uno de estos dos gases, en fin, pero haciéndolo sencillo para muchos de nuestros televidentes, de los que nos están siguiendo, esas características son importantes tener en cuenta, sobre todo por la seguridad que debe tener cada uno digamos, tiene su propia normativa y creo que en esta industria es muy relevante mantener esa, no solo, digamos, los criterios adecuados, sino esas estadísticas tan favorables que acompañan al gas natural en el Perú desde hace mucho tiempo, ¿no? Y vamos a ir de lleno a lo siguiente. Uno de los principales usos, quizá el que apuntamos con más optimismo, es para usarlo en el transporte pesado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de usar un tracto a GNL versus uno a GNB, ¿no? Y de paso, quizás nos puedas decir, ya empezó a entrar empresas que comienzan a comercializar este tipo de tractos, esta tecnología, ¿no? ¿Quiénes están en el Perú? ¿Okay? Sí, mira, a ver, como te mencionaba, la facilidad del GNL, de utilizar un tracto a GNL, tiene varios beneficios respecto a un tracto que utiliza gas natural comprimido GNC. Por ejemplo, el GNL, la facilidad es en el tanque, que se almacena de forma líquida. Eso le da una mayor autonomía, un mayor recorrido y a la vez menos peso. Le favorece con el tema de poder cargar más, transportar más carga. Los tanques que más o menos han venido hoy al Perú están aproximadamente de la capacidad de 1 metro cúbico de líquido, ¿no? 1 metro cúbico de líquido corresponde a más o menos 600 metros cúbicos en estado gaseoso, que es más o menos el equivalente. Estos tanques no se llenan al 100% por un tema de seguridad, dependiendo de la fabricación de la marca, puede llenarse entre un 80 y un 85% de su capacidad. Eso le da una autonomía más o menos de 800 kilómetros, quizás un poco más. Versus un camión que tiene GNC, los recorridos son más cortos, entre 400 y 500 kilómetros, y tiene más peso por los tanques que utiliza. Más o menos, el peso aproximado de un tanque es más o menos entre 65 y 70 kilos de comprimido. Y normalmente le ponen, para llegar a ese recorrido, le ponen más o menos 5 o 6 tanques de ese tipo para poder llegar a los 400, 500 kilómetros, ¿no? Entonces, normalmente el que utiliza gas natural comprimido o el GNC, el GNBC es para cortas distancias y el GNBL es para largas distancias. Eso es lo que normalmente se maneja en Europa y en otros países. Nosotros en Perú ya tenemos más de 200 tractos a GNC circulando, que fueron los primeros que llegaron. Y con GNL ya hay 3 o 4 marcas importantes que trajeron sus vehículos hace 2 años, cuando yo empecé este tema,
logré convencer a 4 marcas importantes y trajimos 7 vehículos con esta tecnología. No habían estaciones de servicio en su momento, pero la empresa en la que yo trabajé en su momento trajo una estación de servicio móvil, que en ese momento era la primera estación en Sudamérica de abastecer GNL. Y con esta unidad empezamos a hacer pruebas con estos vehículos, aún no existiendo la normativa. Eh, nos dieron en esa época nos dieron una resolución ministerial a través del Ministerio de Energía y Minas para poder arrancar pruebas. Entonces empezamos a hacer pruebas con estas unidades tanto en la costa como en la sierra. Hicimos en Lima, en el norte, en el sur chico de Lima, también hicimos pruebas. En Trujillo hicimos pruebas desde Puerto Salaberry hasta una mina en Cajamarca con estos vehículos, dando muy buenos resultados en su momento cuando la diferencia de precio con el diésel no existía como la hay hoy en día. El diésel se ha disparado en cuanto a precio. Pero habían ahorros significantes, muy buenos en ese momento, hace 2 años. Estábamos alrededor del 25 a un 28% más o menos de ahorro frente al diésel utilizando GNL. Hoy es más, ya el diésel estamos hablando que está por arriba de los 14 soles, 15 soles. Entonces, ya hoy podemos decir que hay una brecha importante entre el gas natural, entre el costo del gas natural por metro cúbico o por galón o por litro, como se va a vender ahora, versus el diésel que está en galones, ¿no? Como te digo, las pruebas son buenas, ya las marcas han decidido arrancar nuevamente, a pesar que se quedó parado hace 2 años atrás. Hay una empresa europea que está por traer sus nuevas unidades a gas natural comprimido y liquefactado. Entonces, eso despierta un poco ya en otras marcas importantes para poder traer al Perú, que ya lo ven como un mercado potencial, yo creería que para el 2023, ¿no? Mediados del 2020, más o menos el primer semestre del 2023, ya hay estaciones de servicio, inclusive hay una en Lima, que está construida también hace 1 año, y no ha podido, por un tema, como tú mencionaste, el tema del reglamento. Ya se están adecuando con este nuevo reglamento que han habido. Esa estación yo creería que ya está lista para operar. Hay 2 estaciones más que se están construyendo en el norte del país, que formarán parte de este famoso corredor verde. Pero son estaciones, ojo, que son estaciones que reciben líquido, GNL, y van a despachar GNL. En la sierra, en Cusco, tengo entendido que ya hay 2 estaciones de GNL, pero son estaciones que reciben GNL y despachan GNC, que son para vehículos ligeros, pero en su momento, tengo entendido que se unirán a este corredor verde, ya conectando Lima también, para poder ya hacer un corredor de más de 1.200 kilómetros utilizando GNL en esta ruta, ¿no? Perfecto, sí, sí. Entonces, en resumen, hemos pasado de una etapa de pruebas, he sido participante directo, fui contratado para soportar al Estado justo para evaluar las pruebas que hacían en el norte y de alguna manera darle la conformidad para que puedan operar este tipo digamos, nuevos agentes, ¿no? Y sin embargo, ya salió la normativa y hemos pasado ya de unas pruebas autorizadas por resolución ministerial con supervisión de los INERMIC a un mercado efectivo donde ya hoy se puede construir estaciones, ¿no? Entonces, sabemos que ya tenemos empresas de transporte en el país y tenemos la normatividad. Y existen proyectos ya construidos y sobre todo un modelo pensado para hacer un corredor, porque valgan verdades, por la autonomía, una autonomía mayor, se requieren tener estaciones, digamos, centrales para poder dar la permisividad de que un tracto de estos pueda recorrer todo el norte, todo el sur, en algún momento todo el centro y ¿por qué no todo el Perú, ¿no? Entonces, eso es necesario. Háblanos un poquito sobre tu conocimiento, sobre específicamente las estaciones, ¿no? ¿Qué se están haciendo?
y sobre todo, ¿qué necesitan, no? Necesitan más normativa, necesitan inversionistas que ingresen a este negocio, nuevas normas del área de transporte para permitir más tecnología, no lo sé. ¿Qué es lo que estaríamos necesitando para construir esta red verde? Mira, ahorita ya como te mencioné, hay una estación en Lima construida hacia la salida norte del país, hacia la salida norte de Lima. Hay dos estaciones de construcción en la zona norte, una en Trujillo y la otra en Chiclayo, que formarían parte de este corredor, como te mencioné. Eh, lo que es importante es aquí que son las concesionarias las que están invirtiendo en este negocio. ¿Por qué? Porque son las concesionarias las que tienen la molécula, las que tienen el GNL. Y solamente nosotros en el Perú existe solo una planta que es de licuefacción llamada Melchorita. No tenemos una segunda planta. Entonces, lo importante sería tener otra fuente de suministro, digamos, para eh, eh, asegurar o dar confiabilidad en el suministro. Con solo una planta, digámoslo así, y que atiende solamente a estos dos concesionarios, al concesionario del norte, que es Coavi, y al concesionario del sur, que es Petroperú. Pero el que está desarrollando básicamente es el norte. Petroperú todavía no, porque simplemente está como administrador de esa concesión. Entonces, sí sería importante que la zona sur se desarrolle en este famoso corredor para que ya desde Tumbes hasta Tacna mantengamos todo un corredor de GNL importante y se una la sierra, digamos, con esta empresa que es Lima Gas, la que también está desarrollando en la parte de Cusco, se podría unir, ya tendríamos la zona costa cubierta de GNL y parte de la sierra, ¿no? Como te digo, se necesitan más fuentes de suministro de GNL para que la gente pueda desarrollar no solamente el concesionario, porque va a estar restringido de que ese gas solamente pueda ser utilizado en la zona de concesión, ¿no? Otras empresas importantes, porque en este caso Shell, que es el dueño de la molécula, ver qué otras posibilidades tiene o qué otros acercamientos tiene con otras empresas que quieran desarrollar o montar estaciones de servicio, que cuenten con flotas de camiones para poder desarrollar e ir creciendo en este corredor, ¿no? En cuanto a tecnología, la tecnología está demostrada eh, a nivel mundial, Estados Unidos, España, eh, eh, como te mencioné, China, ¿no? Argentina también ya tiene tractos dando vueltas, para no irnos tan lejos. Chile, mira, Chile sin contar con gas, sin contar con fuentes de energía eléctrica, están desarrollando la movilidad eléctrica, la movilidad con GNL, hoy se están entrando con GLP, o sea, y nosotros que tenemos la fuente y tenemos el suministro, estamos un poco demorados ahí, ¿no? Entonces, tenemos que agilizar un poco la parte normativa que ya está, pero la reglamentación que acaba de salir, así como tú lo mencionaste hace poco, pero tenemos que acelerar en esa parte normativa y reglamentaria. La parte de seguridad, como te mencioné, eso funciona en otras partes del mundo, ¿no? La transición energética que es importante. Nosotros tenemos el gas y tenemos que utilizarlo y saberlo aprovechar. ¿Y en base a qué tenemos que hacerlo? En base a la reducción de combustibles contaminantes como es el diésel. Entonces, ya tenemos el GNL, lo que tenemos que hacer es basarnos en base a cómo masificar el GNL en el país. Ya el Estado sacó un programa para dar un bono de $15.000 para, en vez de comprar un tracto a diésel, comprarlo a gas natural. Me parece perfecto. Pero el montaje de las estaciones también va a depender del concesionario, porque es el único que tiene la molécula. Entonces, las inversiones van a tener, las que estamos hablando más o menos de $1.000.000 en la inversión de una estación de GNL, si no es más, yo creería que estamos hablando de 2 millones a 2,5 millones montar una estación de GNL. Entonces, yo no creo que el dueño de una estación de servicio pueda invertir esa cantidad en un mercado que todavía es nuevo, pero que en algún momento va a tener un gran consumo. Entonces, ahí son las concesionarias las que entran a tallar, ¿no? Entonces, hay que ver qué otros beneficios adicionales el Estado puede apoyar con respecto al montaje de estaciones de GNL para entregar GNL.
Correcto, correcto. Entonces, a ver, eh, necesitamos nuevamente hacer un sistema eh, virtuoso de nivel excelencia, como lo hicimos para el gas natural vehicular, que fue reconocido y premiado en muchas partes del mundo, ¿no? Y es una unión de inversionistas, por supuesto, capitales privados y entidades públicas, ¿no? Principalmente el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte, el MEF, eh, producción, los Sinermin, y de repente los que financian, de repente COFIDE como fue en su momento, Claro. los programas sociales. En este momento tenemos los fondos de inclusión social que tienen cantidades de dinero disponibles, no para otorgar como subsidio, porque es una figura diferente al consumidor domiciliario, pero sí para producir ese movimiento de financiamiento que se requiere en estos temas, ¿no? Entonces, estamos viendo que la normativa va avanzando, igual falta, hay que seguir, porque no solamente es una normativa del sector, aquí se requiere una normativa muy, muy, muy especial, ¿no? Seguro todos nuestros televidentes lo conocen, pero por ejemplo en Europa existen inclusive vías propias para que transcurran estos camiones que tienen de alguna manera un líquido o un producto químico con cierto nivel de riesgo, ¿no? Y cuando no puede hacerse eso, se limitan horas, en fin, entonces también hay todo un tema de transporte porque este nuevo combustible debe, sobre todo en sus inicios, mientras las poblaciones, los usuarios van tratando de ver las Acostumbrarse. bondades, ¿no? Y tiene que nacer muy bien, con amplia seguridad, sin accidentalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que han mencionado. También creo que es muy relevante fijarnos en la molécula, es cierto, es un inversionista privado que tiene un contrato con el Estado peruano básicamente para exportación, se hicieron algunas adendas, se hizo un pequeño, eh, eh, unas islas de carga muy Ujú. limitadas, pero bueno, Sí, estaba pensado en abastecer concesiones pequeñas del norte y sur, eso ha cambiado y cambiaría mucho, entonces ahí también se requiere una actuación decidida del Estado, que es la contraparte de este inversionista que tiene, digamos, este proyecto de licuefacción para que se pueda negociar, sobre todo teniendo en cuenta que los años se acortan, ya la concesión, no concesión, perdón, hay que hablarlo con propiedad, el contrato que tienen igual tiene un plazo y en algún momento este va a terminar y creo que es oportunidad para poder negociar. Yo creo que a un concesionario, a un inversionista, al final lo que le interesa es la rentabilidad que obtienen en su producto, no a quién se lo vende, ¿no? Entonces, si acá podemos consumir a precios iguales que los que se exporta, habrá grandes posibilidades inclusive de ampliar estos tiempos de los proyectos, ¿no? claro. Porque ahí hay que poner no solamente más disponibilidad de molécula de gas natural licuado en el país, sino también mejorar y ampliar las zonas de carga, ¿no? Porque Claro. se requiere para tener, digamos, todo este modelo vigente. ¿Y por qué no? En algún momento empezarán los concesionarios, pero también agentes privados que puedan ir y comprar directamente el gas natural licuado, ¿no? Exacto. Que sea un mercado abierto. Así es, y así es como todo mercado y que se favorezca que la competencia al final termina definiendo la mejor tecnología, las mejores empresas, los mejores precios, por supuesto rentabilidad para los que invierten, ¿no? Pero creo que un tema muy importante, y lo mencionaste, si de repente quieras agregar algo adicional, es el gran sustituto del diésel, el cual inclusive nos penaliza nuestra balanza de importaciones-exportaciones, precios altos, poca predictibilidad, no tenemos independencia con este combustible y encima más económico. ¿Cuáles son los ahorros? ¿Cómo es digamos,
para un inversionista que quiere ingresar a este tema, la actuación frente al diésel, ¿no? Que es su principal, digamos, sustituto. Mira, como te mencioné, el tema de competitividad, en el momento que empecé a hacer las pruebas, que fue hace un poco más de 3, 4 años atrás, había una competitividad del 25% frente al diésel, del GNL frente al diésel, o sea, había un ahorro tremendo. Un camión, un tractocamión te consume más o menos 5.000 metros cúbicos al mes, ¿verdad? Un solo camión, para que tengas una idea del gran consumo que utiliza de combustible que se utiliza en el sistema de carga pesada. No hablamos de buses interprovinciales, porque eso también es una flota importante, pero hoy estamos hablando de carga pesada. Entonces, los volúmenes que se mueven son muy, muy grandes. Y este sector utiliza diésel hoy en día. Entonces, por el tema también de contaminación ambiental, sería importante darle mucho ojo, mucha visión para que estas empresas de transporte puedan utilizar el GNL. Ahora, hay que ver de qué forma las empresas de transporte puedan cambiar sus unidades a GNL. O sea, ya no compren diésel, sino compren tractos a GNL. Esto va a ser importante que se unan el proveedor de la molécula, la estación de servicio, el fabricante del tractocamión, porque también tiene que ver con respecto al precio, tiene que ser un precio que esté dentro del mercado y entre las posibilidades de los transportistas, ¿no? Es una tecnología nueva, pero la ventaja es que tienen que entrar más competidores al mercado con esta tecnología para que los precios estén sumamente adquiribles por los transportistas, por los transportadores. Sería bueno sincerar, en este caso, los precios de los tractos, ¿no? ¿Cuánto costaría? El otro punto importante que yo digo es el uso del dual fuel, que es el diésel más gas. En otros países yo sí lo he visto personalmente, he viajado a España y he visto que esa tecnología sí funciona. Acá en el Perú no le han dado, digamos, mucho interés, pero yo creería que esto daría pase o crecería un poco más el sector del GNL en carga pesada, porque no todos los transportistas tienen la capacidad económica para poder comprar un vehículo. Los que tienen esta capacidad, estamos hablando de transportistas a uno, pero que en el Perú seremos 10 y bien contados, pero el resto son transportistas, digamos, que no cuentan con una buena cantidad de flotas, pero que también están y forman parte de este sector. Entonces, yo creería que también pongámosle un ojito al dual fuel. Hay una empresa acá en Perú que está apostándole y está hace 3 años atrás dándole con el dual fuel, por lo menos para hacer una prueba, ¿no? Que alguien decida, yo quiero hacer una prueba con el dual fuel y se hace. Y de acuerdo a eso, ya tienes una experiencia y podemos promocionar este dual fuel para que crezca el mercado del GNL. Y vamos disminuyendo el diésel. Como tú dices, el diésel en cierta forma lo importamos y a la vez es contaminante. Entonces, la idea es enfocarnos, como te dije, en la reducción de las moléculas de carbono, que son las más contaminantes en nuestro país, ¿no? Ya el mundo está avanzando, están surgiendo nuevas energías limpias para ser utilizadas en el transporte. Escuchamos a la electromovilidad, hay camiones eléctricos, el hidrógeno verde, ¿no? Sin embargo, todavía para el Perú eso es un horizonte muy largo, pero que también se debería trabajar para dejar las normas ya preestablecidas para que cuando llegue no estará a última hora corriendo, ¿no? Entonces, como en otros países ya lo tienen desarrollado, en Colombia, por ejemplo, ya tienen el hidrógeno verde, pero todavía no hay tractos, ya tienen electromovilidad, o sea, ya tienen su normativa establecida y no lo hacen a última hora. Sin embargo, el GLP, por ejemplo, no lo tenían en la mira y el GLP salió la normativa hace un año y ya en un año tenemos 11 estaciones de GLP en un año, ¿no? Entonces, cuando hay decisiones, cuando hay interés de por medio, las cosas salen lo más pronto posible, ¿no? Lo que yo digo es, tenemos abundante gas natural, hay que saberlo aprovechar, es una tecnología madura, segura, limpia, y la tenemos disponible. No hay que esperar a quedarnos con las reservas de gas natural bajo el subsuelo,
y no saber cómo explotarlo, ¿no? Vayamos hacia un mismo rumbo para poder masificar este sector con este gas natural licuefactado, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, eh, creo que todas las ideas y el sistema se va configurando, pero se requiere un apoyo decisivo del Estado y sobre todo un norte claramente establecido, ¿no? Eh, el Estado desde hace quizás 20 años o más en lo que es hidrocarburos, comenzó a propiciar decididamente estos modelos de inclusión social, que no solamente, como digo, están orientados digamos, a generar una mejora en la calidad de vida y pobreza energética de los más necesitados, sino también financiar proyectos para ciertos niveles de poblaciones peruanas que requieren acceder a cierto tipo de crédito para hacer estas transformaciones, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que el Estado defina bien sus programas para incentivar el uso de las nuevas energías, ¿no? No podemos estar dispuestos de que, digamos, autoridad que entra quiera beneficiar estos programas de acuerdo al sector del que viene, ¿no? Es cierto, como tú has dicho claramente, nos estamos enfocando hacia un mundo de energías renovables, un mundo donde la solar, la eólica, la geotérmica, todas estas nuevas energías, el vehículo hidrógeno como vehículo combustible, en fin, eso es el futuro y quizás un futuro para algunos países ya es el presente y nosotros comenzamos a involucrarnos, pero tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos acá un gas natural hace mucho tiempo con normativa y ahí disponible. Entonces, es cierto, se deben ir sentando las bases, generando algunos, digamos, investigaciones, propiciando que vaya ingresando para ir formando esta cultura, pero no podemos pensar en la gran cantidad digamos, de movimiento energético con estas renovables, ¿no? Ni siquiera Europa, que nos Claro. lleva años luz, lo ha podido hacer y estamos viendo que está retrocediendo, ha nombrado nuevamente al gas natural como energía verde. Entonces, creo que aquí, ojalá que los nuevos gobernantes, sobre todo del Ministerio de Energía y Minas, tengan claro estos programas para saber qué se incentiva, ¿no? Y Y ojo cuál es que, la realidad del día de hoy, ¿no? ojo que también el Ministerio de Transportes debería entrar acá Por para supuesto, incentivar el tema del bono del chatarreo, que eso así también es. ayudaría bastante. Que estuvo mucho tiempo en mira, que se hicieron ahí algunos inicios que parecía que iba a funcionar, pero igual, ¿no? No había, y más bien con normativas, como digo, de muy corto plazo. ¿Conoces algo que está haciendo el gobierno para incentivar, algún programa para incentivar este gas natural en los vehículos de carga pesada? Sí, mira, se abrió el programa El Bonogas vehicular, que le permite a los propietarios acceder a un financiamiento para la conversión a gas natural vehicular. Le están poniendo una tasa del 3% al año. Se ejecuta en las principales ciudades que cuentan con gas natural vehicular. Lo bueno de este programa es que han incluido al sector de carga pesada. En un momento lo incluyeron, pero no. Al sector de transporte de pasajeros y a la vez también permitir el cambio de motor. O sea, cambiar ese motor de diésel y poner un motor a gas natural, ¿no? Con esto el fin era de reducir la importación de diésel y la gasolina, ¿no? Entonces, sí es importante retomar ese programa de bonogas para el sector de carga pesada. También estaba el bono de dar $15,000 por la compra, en vez de comprar un camión a diésel, comprar un camión a gas natural, con esos $15,000 que era el diferencial del valor de un tracto diésel a un tracto a gas natural. Entonces, eso también hay que incentivarlo, pero como te digo, hay que ir también al transportista que no tiene las facilidades o que no califica para este sector. Son muchos, son muchos. Entonces hay que ver cuál es el requerimiento para que estas personas o estas empresas también puedan integrarse
en este bono, hacerse uso de este bono. El otro punto importante es los bancos. Ya los bancos en el tema de carga pesada sí han estado trabajando mucho el año pasado con dar los financiamientos. Entonces, los bancos de primera plaza también deberían ayudar en este proceso de cambio de matriz energética, ¿no? Hay algunos bancos que por un tema de huellas de carbono les dan a sus clientes. ¿Por qué no trabajar también en este mismo sector de transporte para beneficiar por un tema medioambiental la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Con el gas natural licuado. Perfecto. Bueno, Luis, nos está ganando la hora. Vamos a tener que ir cortando el programa con mucha pena porque es un tema apasionante. Sin embargo, creo que volveremos a reunirnos seguro para festejar la inauguración oficial de las primeras cisternas o tractos que se llenen con GNL. Espero que sea muy pronto ya a nivel comercial y comencemos a ver por todas partes del Perú circulando estas unidades con este tipo de combustible, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión final. Yo creo que con menos experiencia en el país, con menos instituciones, digamos, participantes que tenían una apuesta decidida, se pudo hacer un maravilloso sistema que fue el gas natural vehicular, sobre todo esa primera década que fue realmente espectacular, ¿no? Después ha caído mucho, parece que estuviera relanzando. Y si pudimos hacer eso, cuando recién empezábamos, ahora se nos presenta la gran oportunidad, ¿no? Se nos presenta con mucho más experiencia en recursos humanos, con mucha más tecnología, con mucha más norma, mucho más involucrados diferentes posibilidades de actuación de diferentes organismos del Estado y privados que ya conocen de las rentabilidades y lo que es el sector del gas natural en el país. Entonces Sí, deberíamos esperar un modelo de sistema de gas natural licuado, pues de primer mundo y quizás para hacer como fue en su momento el GNB de exportación por el sistema creado, ¿no? claro. Pero no veo eso, lamentablemente, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchos intentos por todas partes, pero todavía no veo una autoridad que realmente se plante y diga voy a sacar el supermodelo de GNL y aquí están y pongámonos a trabajar todos juntos, como sí se hizo, ojo, para el GNB, ¿no? Desde Es correcto. diferentes actores, acá no quiero nombrarlo porque pecaría de no nombrar algunos por olvido, ¿no? Y participaron mucho. Entonces necesitamos más actuación de las autoridades, principalmente el Ministerio de Energía y Minas, que realmente se ponga la camiseta y vea que esto es el futuro, ¿no? Así Ahora, es. digamos, arrancando a plena carga, Petroperú podrá, junto con Repsol, satisfacer una buena cantidad de demanda de diésel y justo todo lo que se necesita importar lo debería cubrir el gas natural licuado, ¿no? Entonces, Así es. estamos en el mejor de los momentos, pero necesitamos esa actuación decidida. Acá no podemos dejar que sean las masas, que sean los actores sin ningún direccionamiento, que vayan involucrando. Acá se necesita una autoridad que propicie este sistema virtuoso del gas natural licuado. Así Por es. lo tanto, necesitamos no solo normativa, programas, sino alguien que, que, que saque normas solamente, sino que mueva voluntades de los diferentes sistemas, no que se creen estos comités de alta dirección entre varios ministerios, unidades funcionales del Estado, para que cada uno desde sus funciones y responsabilidad puedan desarrollar este modelo ideal. Eso no lo veo lamentablemente, ¿no? Igual Sí, pedirle a los inversionistas que sigan creyendo en esto, que sigan apostando, pero por supuesto con señales claras del Estado, no solo normatividad y programas, también al dueño de la molécula, en todo caso al que la puede licuar, creo que también debe comenzar a pensar en una actuación decidida en este modelo, poner a disposición mayor cantidad de gas natural licuado, acordándose que ya los plazos se vencen y la sí, actuación está comenzando a mirarse desde ahora, ¿no? ¿Qué tanta apuesta por el país tiene para posibles continuidades, ¿no? así es. Y las empresas y la academia también. Yo creo que cuando
cuando empezábamos el gas natural se hizo mucha investigación en universidades, ¿no? En la UNI, en la UNSA, en la Universidad del Cusco, en San Marcos. O sea, había mucha gente investigando, viendo diferentes tipos de actuación, ¿no? En Sí, todo lo que hicimos. Necesitamos a la academia también, porque aquí estamos hablando de tecnologías de primer mundo, pero que no las vamos solamente a traer, sino que requieren ser probadas. Tenemos características geográficas especiales, costa, sierra, selva, entonces esos motores tienen que poder subir, bajar, en fin, todo lo que sabemos que nos pasó con el comprimido, mejorarlo con el licuado, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y ojalá que exista esta autoridad que se comprometa, se ponga la camiseta y saque este proyecto. sí, Luis, tus correcto, palabras finales, por correcto. favor, para nuestros televidentes. Sí, mira, para cerrar, les comento, bueno, sabemos que el gas natural es la única alternativa que podrá sustituir al diésel en gran escala. Ese siguiente paso es el cambio hacia un transporte sostenible, hacia una transición energética importante, pero esta transición energética tiene que ser confiable, tiene que ser segura y a la vez tiene que ser sostenible con el tiempo. Y el gas natural hoy en nuestro país lo tiene. Entonces hay que saber utilizar nuestras reservas, hay que saber darle el buen uso de este gas natural, eh, pero hay que hacerlo ya. Como te digo, las tecnologías van avanzando y no nos queremos quedar con el gas en el subsuelo, ¿no? Démosle fuerza a esto, todas las entidades tienen que estar apostando hacia un mismo rumbo, hacia un mismo camino, que sabemos que es el gas natural, que lo tenemos en abundancia, podemos utilizarlo al menos en este sector que es muy importante y de gran consumo, que nos va a ayudar también en el tema medioambiental y también en el tema económico frente al alza de los combustibles que tenemos hoy en día, ¿no? Gracias, Víctor, y estoy atento a cualquier llamado para poder continuar una conversación más adelante. Ok, muchas gracias. Gracias Luis, gracias amigos por seguirnos, por estar siempre pendiente de este programa, por aportar sus ideas, sigan escribiéndonos qué otros temas quieren que tratemos y nosotros siempre vamos a estar ahí aportando un poco de lo que requiere este país para salir adelante desde el Colegio de Ingenieros del Perú, desde la departamental Lima, ¿ok? Entonces, seguimos en contacto, muchas gracias y hasta el próximo miércoles a la misma hora. Cuídense mucho.